Buenos días. Buenas, ¿cómo están? Ya estoy alistado acá con el dibujo que lo he fijado. Está fijado con cola blanca, ¿no? Cola sintética, ¿no? Le he dado unas pasadas de esta cola con un poquito de agua. Dejo más datos ahí en la descripción, pueden encontrar el enlace. Lo que voy a hacer ahora es el tratamiento de la mancha, el manchado sobre este dibujo ya fijo. ¿Se dan cuenta? El carbón ya no se queda en mis dedos, ¿no? Está totalmente fijo. Eh, Bien, el manchado entonces lo haremos con un diluyente que no tiene olor, es el Gamsol. Un poco nomás, ¿no? Para que vean de dónde sale el líquido. Y es necesario entonces trabajar con una selección de pinceles amplia ah, para hacer algunos efectos, ¿no? Yo me imagino que un primer ataque será las manchas, como sabemos, pero con un pincel mediano, es decir, no tan pequeño. Y de repente un esfumado, lo haremos con los abanicos. Y luego ya los empastes con pinceles de cerda progresivamente, ¿no? Los pinceles de cerda cuando están nuevos tienen la forma tan definida que nos deja un toque algo mecánico. A algunos les gusta, a algunos no. O sea, si es un pincel cuadrado queda muy cuadrado. Bien, vamos con los óleos, ¿no? Una paleta pequeña. Esta primera fase es para asegurarnos una buena estructura, ¿no? El manchado es eso. Una estructura de alto contraste que nos va a servir para iniciar el dibujo, ¿no? El dibujo, el modelado y progresivamente la colocación del color en los empastes. Bien, pero ¿qué colores son los que vamos a usar? Voy a poner negro. Negro, tengo un negro de PBO. Solo un poco, no creo utilizar mucho. En mi paleta lo que hago es colocarlos de claro a oscuro. Este es un siena tostada en Winton. También colocamos ahí un poco para tener reserva. Tengo entonces también acá un cadmio, un rojo cadmio, también en Winton. Tal vez en la primera capa no use ese cadmio, vamos a ver. Este es un cobalto. Marca Canem. Y un blanco. No, de una vez voy a colocar el blanco en Williamsburg. Es un titanio. Bien. No es muy espeso este blanco. Amarillo no hay. No creo usar amarillo en estas primeras sesiones. Paso siguiente entonces es formar un... Bien, ya vieron la paleta, ¿no? Esos son los protagonistas con los que haremos las mezclas. Vamos a ver si puedo colocarlo de manera que... Ok, ahí. Ahora procedo en hacer un color con el cual voy a dibujar. Un color único con el cual voy a empezar la fase líquida, al igual que hicimos en la demostración anterior. Tiene que ser por masas. Empiezo entonces por el siena tostada. Y la cantidad tiene que ser adecuada, ¿no? Y aquí es donde puedo probar, ¿no? Corregir ese grado de calidez, es decir, me gustaría un pardo, de repente con su complementario. Aplico el cobalto y se apaga completamente. Se apaga completamente
el efecto, ¿no? de calidez. Me encanta, ¿no? Yo creo que vamos por ahí. Podría haberle agregado negro, pero le daría tal nivel de profundidad y le quitaría color que de repente no es lo que estoy buscando en esta primera fase, ¿no? Sí me va a servir el negro definitivamente para algunos medios tonos grises que veo allí hacia la barba y en algunas partes, ¿no? Bien, entonces ya tengo ahí un bonito pardo, en este caso es cobalto con siena tostada, casi a partes iguales, ¿no? Y ese es el que me va a servir para hacer todo el dibujo. Agrupo para tener ahí la mezcla. Veamos, ¿no? Con él haré todo el dibujo, ¿no? Bien, ahora sí el Gamsol se vuelve líquido. Un poco más tal vez. Inicio, ¿no? Ataco entonces todas las partes oscuras, ¿no? Haciendo el llenado fluido y de toda la parte oscura, ¿no? Es decir, aquí divido luz y sombra. Me queda como un pardo cálido. Por momentos se ve como verdoso, bastante amarillento. Es solo un inicio. Todo lo que sea luz no lo toco. Solamente cubro las sombras a manera de manchas, como sabemos. Mi dibujo se transparenta, ¿no es cierto? Ahí para que sientan donde yo pongo el más atención, ¿no? En cada instante. Bien, es un llenado, ¿no es cierto? O sea, las partes están como predibujadas. Me he pasado un tiempo insistiendo las líneas que yo necesito para hacer la representación, ¿no? Toda esta parte es oscura. Esta es la parte de abajo que es densa. Bien. En sí toda esta parte no es tan clara que digamos, ¿no? Bien, ahí el cuello también. Bien, antes que se seque le voy a dar con el abanico un suavizado, algo así. Ven que reservo las partes de luz, ¿no? Solo un poco para darle como una cierta atmósfera y me ayude a avanzar un poco más. Ahora se ve agradable este color inicialmente, ¿no? Sigo con la paleta y ¿qué va a ocurrir ahora? Voy avanzando un tono más hacia el oscuro, ¿no? Tal cual como si dibujáramos.
Esto es lo que se llama la mancha. El Gamsol no se seca tan rápido, ¿no? Está hecho especialmente para pintores. Aquí entonces ya no uso el Gamsol, uso la pasta que hice y voy hacia las partes un poco más oscuras, ¿no? Tratando de que sea una mezcla algo más espesa antes de que se seque, ¿no? Sí se va a secar, pero todavía en una hora más o menos terminaría de secarse. Entonces observo los valores tonales. Recuerden el recurso del espejo negro, ¿no? Con el espejo negro nosotros hacemos exactamente lo que están viendo ustedes ahí, ¿no? Un oscurecimiento de las luces y un aplanamiento de las sombras para poder observar las manchas en su cualidad de síntesis. Los medios tonos se van convirtiendo en zonas cada vez más oscuras y simples, simplificadas. Ven qué bien se puede determinar los brillos, las luces con un recurso como el espejo negro. Bien, a conseguirse entonces un espejo negro cuando queremos hacer análisis de valores tonales complejos, ¿no? Bien, vamos entonces con el siguiente valor. Es más o menos esto, ¿no? Se va oscureciendo ciertas zonas. El otro recurso es entornar la vista, pero con el espejo negro, si nos acostumbramos, también nos alejamos. Es muy parecido al efecto que hace el espejo normal, visto al revés, como recomendaba Leonardo, de manera que podemos observar errores, relaciones de valores, cortes esfumados. Aquí más abajo, más oscuro, ¿no? Aquí incluso ya se pierde esto. Entonces es un dibujo por masas, ¿no? Recordemos ese factor que es fundamental. Practicar el dibujo por masas. Así no tengas pincel ni óleo, podrías tener un carboncillo y utilizarlo de canto, pretendiendo hacer una interpretación de tres valores, ¿no? Como dice Harold Smith. Hagamos una interpretación sencilla de tres valores. Me quedé sin mezcla, voy a proporcionarme un poco más. Es solamente estos dos colores. Ya está aquí bastante espeso. Y me fijo qué partes son realmente las más contrastantes, ¿no? Las más oscuras. Esta es una zona de gran oscuridad. El lienzo se comporta bien. Esto es toda una zona de medios tonos, ¿no? Solamente tiene como ligeros toques de oscuridad mayor. La pincelada debe ser, acostumbrarnos a una pincelada breve y certera, ¿no? Calculo y recalculo, ¿no? ¿Dónde tengo que poner la pincelada? Toda esta parte entonces es más contrastante, ¿no? Según el modelo. Vamos a celebrar juntos el Día Nacional de Colombia. Con este motivo, escucharemos, como es nuestra costumbre, el himno nacional de ese bello país y luego las palabras de la excelentísima señora doña María Claudia Mosquera Jaramillo, embajadora de Colombia en el Perú. Escuchemos. Bien, toda esta zona es oscura y se ven los rizos, ¿no? Yo la aprovecharé entonces para dejarla muy simple y semiplana, ¿no?
Necesito calcular ahí mi pincelada, dónde es que me deja la huella, y parar, ¿no? De repente una sección esfumada aquí y acá, ¿no? Es decir, utilizo el abanico como para generar un pequeño claroscuro suave, pero esta fase yo diría que ahí debe terminar. No debo manosear demasiado. Ahora un pincel más pequeño para dar solamente algunos toques, ¿no? No lo debo manosear demasiado porque estropearía la intención del manchado, que es solamente una estructura simple. No queremos hacer un dibujo fotográfico. La pintura no se trata de copiar la foto tal cual, ¿no? Siempre pensemos un dibujo o una pintura como lo que son. Esto debe verse siempre como una pintura, ¿verdad? Es decir, este es mi modelo, obtendré de ahí un 20% y el resto es efectos plásticos de pintura, ¿no? Es pincelada, es materia, es color, pero voy a capturar las sensaciones y las voy a interpretar acá, ¿no? Pasan por mí y quedan acá plásticamente. Bien, eso sería hasta este momento, creo, ¿no? Siguiente video ya arrancamos propiamente con el empaste. ¿Qué tipo de tratamiento vamos a darle a la pintura? Por capas, ¿no? Algo parecido a lo que llamamos grisalla, ¿no? Creo que un muchacho me preguntaba si la anterior fue una técnica la prima o grisalla. La anterior fue pues una técnica de un solo envión, ¿no? Es decir, una sesión continua, reservando el tiempo para que seque un poco la capa primera, pero fue una sola capa, ¿no? Era más a la prima. En este caso no, va a ser diseñemos una práctica en donde sea por capas, ¿no? Una capa algo más gris y progresivamente iremos colocando. Deben ser unas 4 o 5 capas más o menos, ¿no? Depende, algunos libros mencionan que el dibujo es una capa, este manchado es otra, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, hay técnicas hasta que hablan de 8 capas, ¿no? Bien, hasta ahí yo creo, ¿no? Ligeros acomodos, ¿no? Por ejemplo, acá la luz, ese tipo de cosas. Pero básicamente ya tenemos logrado la fase primera, ¿no? El manchado. Ok, lo dejo ahí, queridos amigos. Ahí pueden entonces hacer clic ya para la siguiente sesión, ¿no? Ahí debe aparecer. Cualquier detalle del procedimiento mayor lo dejo en la descripción, también un enlace al blog. Bien, me despido entonces.